Buenas noches, ¿me confirman el audio, por favor? Sí, se lo escucha, amigo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, perfecto. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, la clase de hoy vamos a ver un tema muy interesante que también es parte, obviamente, de la práctica clínica diaria, ya dentro de lo que es la especialidad de la medicina interna, y nos vamos a referir a la hemorragia digestiva. Si estamos viendo la pantalla, la pizarra, Sí, Doc, sí se visualiza. muy bien. ¿Cómo vamos a definir em, una hemorragia digestiva? Obviamente, la hemorragia digestiva vamos a definirla como una pérdida, obviamente, de sangre, ¿no es cierto? En cualquier sitio que corresponda o que comprometa desde lo que es la orofaringe, como tal, desde la orofaringe, prácticamente el ano, ¿sí? Es todo sangrado que se hace presente en cualquier sitio del tracto comprendido entre la orofaringe hasta el ano, ¿ok? Y claro, en este sentido, la hemorragia digestiva puede dividirse en una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Para términos anatómicos nada más, la alta se encuentra, ¿sí?, por encima del ligamento de Treitz, por encima del ligamento de Treitz. ¿Ok? Mientras que la baja se encuentra por debajo del ligamento de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? Sí que obviamente estamos de acuerdo en ese sentido, ¿ok? Entonces, hemorragia digestiva alta encima del ligamento de Treitz, hemorragia digestiva baja por debajo del ligamento de Treitz. Bien, eso en términos de clasificación. Ahora, claro, en este sentido también es importante reconocer algunos términos, algunos signos, ya en este contexto, como por ejemplo, ¿sí?, ¿qué es una hematemesis? ¿Ok? ¿Qué es una hematoquesia? ¿Sí? ¿Qué es una melena? Algunas de las definiciones que debemos tener obviamente claro para abordar este tema. Hematemesis, obviamente la presencia de sangre en el vómito. Y definitivamente esto va a apoyar la posibilidad de una hemorragia digestiva alta, ¿sí? La hematoquesia, en cambio, son heces sanguinolentas, ¿sí? O sea, se para delimitar la presencia de heces sanguinolentas en la hemorragia alta, hemorragia digestiva, ¿sí? Melena hace referencia a ese aspecto negruzco, como alquitrán, ¿ya? Y corresponde a sangre digerida, y esto habitualmente es parte de la hemorragia digestiva alta. Sin embargo, también puede hacerse evidente en una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Incluido parte de lo que sería el colon. Por lo general suele ser característica de la hemorragia digestiva alta, pero también cuando hay un problema, sobre todo a nivel del colon, a nivel del colon ascendente, podría también estar presente estas características, ¿ok? Esto es importante entonces conocer algunos de estos términos que son importantes y son necesarios. Con respecto a la etiología o a la causa de las hemorragias digestivas,
Obviamente, en este contexto podemos decir que en el 50% de los casos es la enfermedad ulcerosa péptica una de las principales causas, ¿sí? Enfermedad ulcerosa péptica, principales causas de una hemorragia digestiva. Ya sea esto por H. pylori, ya sea por AINES o cualquier otro estado en la cual existe una producción importante de secreción gástrica, ¿ok? En el 50%. En el 30, más o menos entre el 10 y el 30% de los casos, son las varices la principal etiología, ya sean varices esofágicas o gástricas, las que se encuentran siendo causa de esto, ¿no? Generalmente esto secundario a una hipertensión portal, ¿sí? A una hipertensión portal, ¿ok? También tenemos que en el caso de más o menos en un 10% de los casos, ¿sí? Puede deberse a la presencia de gastritis, ¿sí? Esofagitis, ¿ya? Una úlcera erosiva puede estar presentándose más o menos en este contexto, ¿no? Y claro, de igual manera, esto por AINES, por alcohol, ¿sí? La presencia de aspirina, por estrés, ¿ok? Por citar algunos de los ejemplos. En un 10% de los casos también es causa el desgarro de Mallory Weiss. También es causa en un 10% de los casos. Puede haber en un 5% de los casos también problemas o lesiones de tipo vascular, lesiones vasculares, ¿sí? Fístulas, enfermedades neoplásicas, bueno, una serie de situaciones que podrían comprometer malformaciones arteriovenosas. ¿Sí? Me están dando cara. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se le escucha. Pero ok, muy bien. Entonces, hasta para definir a breves rasgos algunos aspectos, sobre todo en cuanto a la etiología de lo que sería una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Estas en el 50% de los casos de enfermedad ulcerosa péptica, en el 10 al 30% varices, ya sea esofágicas o gástricas, en el 10% gastritis, esofagitis, úlcera erosiva, 10% Mallory Weiss, que es un desgarro esofágico, en el 5% lesiones vasculares y neoplásicas también, ¿no? Dentro de estas pueden estar neoplásicas también, ¿ok? Por otra parte, ¿cuál es en el caso de una hemorragia digestiva baja, las principales etiologías en este sentido? Podemos tener que aproximadamente en un 33% de los casos, la enfermedad diverticular o hemorragias diverticulares, ¿sí? Principalmente esto hace referencia a nivel del colon. En el 60% de las hemorragias diverticulares generalmente están localizadas en el colon ascendente, ¿sí? Una enfermedad neoplásica en el 19% de los casos, las neoplasias, ¿sí? En el 18% de los casos pueden estar la colitis, ¿ya? Ya sea por una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por radiación, ya sea por isquemia, etcétera. En un 8% de los casos
se atribuye a una angiodisplasia en un 8% de los casos, ¿sí? En un 4% de los casos puede hacerse referencia, por ejemplo, a hemorroides anales, ¿sí? O úlceras rectales en un 4%, ¿sí? Esto por citar las principales causas de una hemorragia digestiva baja que es necesario que ustedes dentro del abordaje de lo que es una hemorragia digestiva conozcamos. Estos detalles que les estoy poniendo, les estoy exponiendo son claves, son la esencia, es lo mínimo indispensable que tenemos que saber del tema que estamos tratando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna duda. ¿El resto de compañeros, alguna duda? No, Doc, todo claro. Perfecto. Entonces, por favor, a tomar en cuenta estos detalles, ¿sí? Son pastillas que estamos entregándoles a ustedes para que puedan, obviamente, tener un dominio del tema importante, ¿no? Obviamente, si queremos profundizar ya en otros aspectos, tendremos que ir a un tratado de medicina interna definitivamente. Sin embargo, esta es la esencia, ¿ok? Hemos definido la hemorragia digestiva, la hemos clasificado, hemos establecido algunos signos importantes y definiciones y hemos establecido la etiología tanto de la hemorragia digestiva alta como la de la hemorragia digestiva baja. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva. Manifestaciones clínicas. En este sentido, cuando la hemorragia digestiva es alta, o bueno, no hay manifestaciones clínicas que sean específicas de si es alta o si es baja, pero hay algunas que apoyan la probabilidad de que sea alta antes que una hemorragia digestiva baja. Es decir, les voy a dar algunas manifestaciones clínicas donde es más frecuente la hemorragia digestiva alta comparado con la hemorragia digestiva baja, ¿sí? Por ejemplo, la náusea, el vómito, ¿sí? Vómitos en pozos de café, ¿ok? Eso apoya más una hemorragia digestiva alta frente a la baja. Epigastralgia, por ejemplo, epigastralgia, ¿sí? Reacciones vasovagales, reacciones de tipo vasovagal. La presencia de melenas, eso apoya más una hemorragia digestiva alta que una baja. Ahora, ¿qué sintomatología o qué manifestaciones apoya más una hemorragia digestiva baja comparada con una hemorragia digestiva alta? Sí, si bien es cierto, esto les digo porque no son específicos, no son específicos. Es decir, yo puedo tener una melena también en la baja, por favor, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la presencia de diarrea, tengo tenesmo, ¿sí? Tengo también hematoquesia, ¿sí? Entonces, sin embargo, no olvidar que la hematoquesia, ¿sí? Puede estar en el 11% de las hemorragias digestivas altas. No olvidar este detalle, ¿sí? Hematoquesia también puede estar en el 11% de las hemorragias digestivas altas, ¿ok? Bien, eso en cuanto a las principales manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Es necesario también considerar, sí, es necesario también considerar algunos aspectos que, obviamente, dependiendo la gravedad, yo puedo tener algunas manifestaciones a nivel de la exploración física que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Es muy importante esa situación. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que ya en el examen físico, en la exploración física, yo puedo tener algunos detalles como el hecho de la presencia de taquicardia, ¿sí? Puedo tener la presencia de hipotensión o shock, ¿sí? Por ejemplo, la taquicardia, ¿sí? Al menos me indica que ha existido por lo menos una pérdida del 10% de la volemia, ¿sí? Del volumen, ¿ok? Para que haya taquicardia se debe perder al menos el 10% de volumen. Puede haber una hipotensión ortostática, por supuesto, ¿sí? Cuando ha habido al menos la pérdida del 20% del volumen. Y claro, podemos tener ya un shock hipovolémico cuando ha habido una pérdida de al menos el 30% del volumen. ¿Ok? Estos datos son muy necesarios. ¿Sí? Taquicardia al menos cuando ha habido la pérdida del 10%, hipotensión ortostática el 20% y shock al menos del 30% de la volemia. ¿Ok? Entonces, por favor, tomar en cuenta esta situación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más debo mencionarlos? Ya dentro de lo que es obviamente el análisis o el diagnóstico, el estudio o el abordaje de una hemorragia digestiva, tendremos que nosotros tomar en cuenta ya aspectos en cuanto a la anamnesis, ¿no es cierto? No se olviden, a la anamnesis, ¿sí? En cuanto a la exploración física y en cuanto a exámenes complementarios para mi diagnóstico. En la anamnesis es importante predecir, ¿sí? En la anamnesis es importante predecir la posible localización, ¿ya? Y claro, la causa o etiología. Es importante esto, ¿sí? Definir si es una hemorragia aguda, si es crónica, ¿sí? En anamnesis, si existe la presencia de hematemesis, melenas, hematoquesia, es decir, dolor abdominal, pérdida de peso, anorexia, si ha habido los antecedentes del consumo de aspirina o de AINES, anticoagulantes, si ha habido el consumo de alcohol, ¿ya? Para pensar obviamente en una cirrosis o una hepatopatía, si ha habido antecedentes de irradiación abdominal, rectal, antecedentes de cáncer, de una cirugía digestiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todos los antecedentes son importantes considerar en este sentido. Ya en la exploración física, ¿sí? Los datos más importantes son las constantes vitales. Definitivamente acá son las constantes vitales, frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿sí? La presión venosa yugular, para establecer cómo está el volumen o la volemia en ese sujeto. Ya dentro de lo que es el examen físico, ver si existe dolor abdominal a la palpación, si no existen signos peritoneales, la presencia de masas también, adenopatías, cicatrices de unas cirugías anteriores, signos de hepatopatía, etcétera, etcétera. El tacto rectal, doctores, es muy importante y necesario para saber y determinar las características de estas heces. ¿Sí? En el tacto se pueden identificar masas también, hemorroides, las fisuras anales, eh, ver obviamente si existe sangre oculta en heces a través de una reacción con el peróxido de hidrógeno, ¿ya? En exploración física también obviamente signos de hipovolemia o de hipoperfusión, por ejemplo, aumento del llenado capilar, si hay palidez, si hay ictericia, si hay la presencia de telangiectasias o arañas vasculares que sugieran hipertensión portal. Es decir, miren, son tantos elementos que debemos considerar
tanto en la anamnesis, en el examen físico y también en los exámenes complementarios. Ya en las pruebas de exámenes complementarios, claro, los niveles de hemoglobina, los niveles de hematocrito, aunque aquí es importante mencionar que los valores de hematocrito o hemoglobina pueden ser normales incluso doctores, incluso 24 horas, ¿sí? Iniciado la hemorragia digestiva. O sea, puede ser normal dentro de las primeras 24 horas de la hemorragia digestiva. No es que yo estoy con un paciente que está sangrando y ya de inmediato voy a notar esos cambios en el hematocrito. Cuidado. ¿Sí? Y claro, y con eso yo decir, no ha habido descenso, entonces descartado un sangrado. Falso. Dentro de las primeras 24 horas de una hemorragia digestiva, el hematocrito puede ser normal. Tengan muy en cuenta esta situación, ¿no? Tengan muy en cuenta esta parte. De igual manera es importante, sí es importante evaluar cómo están los tiempos de coagulación, ¿sí? No se olviden que hay un sangrado de por medio, ya cómo están las plaquetas, el contagio de plaquetas. La idea de esto es establecer o definir, como les decía, el, la causa, ¿sí? Hay que establecer o definir la causa y de esa manera, pues, tomar en cuenta esa situación, ¿no? Con respecto a la relación Boone-creatinina, la relación Boone-creatinina definitivamente es mayor de 20, ¿sí? Es decir, yo voy a tener aquí valores de Boone que están importantemente elevados con niveles de creatinina que están normales o levemente elevados, ¿sí? Normalmente ustedes saben que si el Boone o la urea se eleva, la creatinina lo hace también en una forma, digamos, equivalente. Pero en estos casos yo tengo un boom que está elevadísimo, ¿sí? Supongámosles, por ponerles un ejemplo, tengo un boom de 100 y una crea de 1.3, o sea, una desproporción, por eso les decía, hay una relación boom-creatinina que es mayor de 20, ¿sí? Mayor de 20, mayor de 30 incluso, y que obviamente puede en estos casos lógicamente hacerse evidente en este sentido. Y esto será básicamente a la reabsorción gastrointestinal de la sangre. Y obviamente eso generar esta elevación de los azoados. No se olviden que los azoados no son otra cosa, sino el producto de degradación final de las proteínas. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta esta particularidad. ¿Ok? Eso dentro de las pruebas de laboratorio que les va a servir a ustedes para establecer. Obviamente, si yo tengo niveles ya en el tratamiento, vamos a ver algo acerca de cuándo transfundir paquetes globulares, ¿sí? Con qué valores de hemoglobina o con qué clínica, que es importante. Más que un valor numérico de la hemoglobina, lo establece la clínica del paciente o la presencia de signos de hipoperfusión. Eso es realmente lo que determina la necesidad o no de una transfusión de hemoderivados. ¿Ok? Entonces, por favor, esto es importante tomar en cuenta. Ya dentro de esta investigación, claro, acá también puedo tener sangre oculta en heces. Si dentro de esta investigación de la anamnesis, en el examen físico, ya en los exámenes complementarios, es importante también considerar algunos estudios diagnósticos, les decía, el tacto rectal nos ayuda mucho. La utilización de una sonda nasogástrica, ¿sí? Que permita obviamente establecer la localización, ¿sí? Es decir, ponen una sonda nasogástrica, generan una presión negativa y van a tener que sale la presencia de sangre, eso apunta a un sangrado, a una hemorragia digestiva alta, definitivamente. ¿Sí? Entonces, y claro, y la posibilidad de una hemorragia digestiva alta activa, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta esas consideraciones ya en el diagnóstico. Sí, muchas veces el paciente te puede confundir y dice, estoy haciendo deposiciones oscuras, y claro, tú ya lo interpretas como melenas, pero tienes que de una u otra forma corroborar eso con todos estos elementos. Ya, el paciente me refiere que está con deposiciones aparentemente melénicas. Entonces voy y hablo en la anamnesis.
voy buscando posibles factores de riesgo. ¿No? Este paciente toma ácido acetilsalicílico, ya es un factor de riesgo. En la exploración física está taquicárdico el paciente o está con tendencia a la hipotensión. En los exámenes complementarios hay una relación buncreatinina que está prolongada y una hemoglobina que quizás, bueno, esté normal si está dentro de las primeras 24 horas. Pero es decir, y claro, en el examen físico yo también a través de un tacto rectal ya le hice una prueba del peróxido de hidrógeno y me dio positiva. Es decir, ya voy reuniendo elementos para que la conclusión final sea efectivamente sí, este paciente está atravesando una hemorragia digestiva. Porque caso contrario, muchas veces no tenemos claro si efectivamente está o no está con la presencia de melenas, por ejemplo. Y claro, y nosotros ya instauramos todo el protocolo y resulta que se manda la endoscopía y esta endoscopía es fallida en el contexto de que no hay absolutamente nada. O sea, te jalaste en el diagnóstico, no hiciste una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, exámenes complementarios, no los aplicaste bien y claro, fracasaste en ese sentido de considerarlo como una hemorragia digestiva. ¿Sí? Eso es importante en este contexto. Y claro, la necesidad de una endoscopía, ¿sí? La necesidad de una endoscopía dentro de las primeras 24 horas en el diagnóstico y en el tratamiento es clave, definitivamente. ¿Sí? Obviamente no siempre está disponible la endoscopía. En hospitales donde tienes el servicio de gastroenterología bajando un piso y le puedes hacer una endoscopía en cualquier momento, claro, pero cuando no, tienes que buscar la referencia para ver en qué hospital le pueden hacer, es decir, tomar en cuenta todas estas realidades que se viven sobre todo en nuestros hospitales públicos. Y en este sentido, te vas a apoyar, lógicamente, te vas a apoyar en escalas pronósticas que te van a predecir qué tan rápido tienes que hacer ese procedimiento endoscópico en ese paciente. De que tienes que hacerlo, pero no es lo mismo hacerlo en el contexto de una hemorragia digestiva alta severa que en una leve, por ejemplo, se me ocurre. Sí, entonces todo esto debe ser considerado el momento de tomar, obviamente, de tratar a estos pacientes. ¿Ok? ¿Alguna duda en este sentido? Si sospechamos, obviamente, de una hemorragia digestiva baja, tendríamos que hacer más bien una colonoscopía, que ya prácticamente te da el diagnóstico en más del 70% de los casos. ¿Sí? Te da ya un diagnóstico en este sentido. ¿Ok? Hay otros procedimientos diagnósticos como la gamografía con eritrocitos marcados, la arteriografía, bueno, y obviamente cuando ya es una urgencia, incluso una laparotomía exploratoria, ya como último recurso, cuando ya existe obviamente un sangrado importante. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, doctores? No, doctor. Muy bien, muy bien. Ahora, ya refiriéndome a la parte del tratamiento, de una hemorragia digestiva, es necesario primero establecer la gravedad. ¿Qué tan grave se encuentra ese paciente? Hay escalas como la escala de Blatchford, la escala del Rocal preendoscópico, porque todavía no le puedes hacer una endoscopía. Les invito a revisar la escala de Blatchford y la escala de Rocal, que puede ser preendoscópica y endoscópica. ¿Para qué te sirve? Siempre en un sangrado digestivo tienes que correr estas escalas. Rocal te da la severidad de 0 a 1, esto es leve. 2 a 3 es moderado, ¿sí? Y 4, 5 o más de 4, ¿sí? Ya hablamos de una severa. ¿Ok? O sea, una hemorragia digestiva leve, moderada, severa. La leve puede manejarse ambulatoriamente, la moderada puede manejarse en hospitalización y una severa necesariamente tienes aquí que llamar a UCI.
Por eso es importante, doctores, el ROCAL. Obviamente el ROCAL, hay la variante de ROCAL preendoscópico y la endoscópica. Al inicio quizás no tengas hallazgos endoscópicos, así es que córrele un ROCAL preendoscópico. Si no, imagínate, estás ingresando un paciente con un ROCAL de 4, le ingresas a hospitalización, ¿sí? Y resulta que en la noche, en la madrugada u horas más después, se te descompensa ese paciente y fallece. Eso quiere decir que no estratificaste adecuadamente a tu paciente y ese paciente tenía que no estar en sala general, tenía que estar en UCI, porque potencialmente el riesgo de resangrados iba a ser importante, pero obviamente no tomaste en cuenta esto. Blatchford, por otra parte, me ayuda a decidir el procedimiento diagnóstico o terapéutico. Un Blatchford más de 6 te dice que ese paciente necesita una endoscopía, la transfusión de sangre o una cirugía de forma inmediata o rápida, ¿sí? Es decir, estos pacientes que te puntúan en Blatchford más de 6, mínimo van a necesitar sangre, van a necesitar una endoscopía dentro de las primeras 24 horas, es decir, no te portes lento ahí, ¿sí? O van, ya si el cuadro se complica, la posibilidad de que necesiten una cirugía, una laparotomía exploratoria es alto en estos pacientes. En otras palabras, si tú estás en un hospital público donde no están haciendo endoscopías en tu servicio, en tu hospital, y tienes un paciente con Blatchford más de 6, no se te ocurra darle el alta a ese paciente sin que se haya hecho la endoscopía. Y no te demores mucho tampoco, o sea, trata de gestionar esa endoscopía rápido. Si tienes un Blatchford menos de 6, entonces quédate un poco tranquilo, ¿sí? Es decir, ese paciente, si por último no consigues la endoscopía, ya va 3 días, 4 días, 5 días, ya el paciente está comiendo y no le sale la endoscopía, no hay problema. Puedes mandarle a la casa a ese paciente y tramitarle por consulta externa o sacarle una cita para el del gastroenterólogo que determine si la necesidad o no de la endoscopía, aunque obviamente todos estos pacientes deberían realizarse. Pero para términos prácticos te estoy indicando que esta escala te puede ayudar rápidamente a liberar una cama de hospitalización y no quedarte con ese paciente 10, 14, 20 días porque no le sale la endoscopía. Sonará un poco extremista lo que les estoy diciendo, pero créanme que en nuestros hospitales públicos es así. Resulta que ya haces el trámite para referir ese paciente para la endoscopía, ya van 3, 4 días, no le sale, ¿sí? Ya el paciente está aparentemente estable, no ha vuelto a sangrar, ¿sí? Entonces, si ese paciente tiene un Blatchford más de 6, no le dejes salir del hospital sin la endoscopía, no le dejes. Y como te digo, tramítale rápido. Pero si está menos de 6, quédate tranquilo. Por último, si ya ves que no mismo sales endoscopía, ya hazla por consulta externa y vas a hacerlo con seguridad esa alta que vas a ver que no va a haber o la probabilidad de resangrado es muy baja en los próximos días. Estamos para qué la utilidad del ROCAL y del Blatchford. ¿Dudas, doctores? No, ¿Dudas? Está clara la utilidad del ROCAL y del Blatchford. Son escalas que en toda hemorragia digestiva deben ustedes colocar, ¿sí? Porque miren la importancia, o sea, ¿a quién no le va a interesar saber que es un sangrado digestivo moderado y que necesita hospitalización? ¿A quién no le va a interesar saber que es severo y que ese paciente necesita una interconsulta con UCI? Por favor, o sea, es como clasificar a la neumonía, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importantísimo. Por eso es que muchos pacientes de estos se les complican en el piso, porque haya el sangrado, entonces la presión está bien, entonces pase a piso. Está bien la presión, pero ojo, tiene un ROCAL de 5, de 6. Sí, está la presión este rato bien, pero horas después te hace una melena, una hematemesis que es incontrolable y hasta que llames a UCI, falleció el paciente. Ya les ha de haber pasado, o por lo menos han de conocer casos que ya ha pasado.
hubiera sido diferente si tú ya te dabas cuenta que ese paciente tenía un ROCAL de 6 y que debía estar en la UCI. Y claro, si ya presentaba todo eso, la capacidad de respuesta de una UCI era muy superior a la de sala general, ¿no es cierto? Ok, entonces, pilas con esas escalas, por favor. Entonces, primer punto, evaluar la gravedad, les decía, ¿no es cierto? Y claro, obviamente con otros signos también la taquicardia, la hipotensión, y al que el paciente esté hipotenso, como te decía, ya es signo de que está perdiendo al menos el 20% de la volemia, la taquicardia el 10%, ¿sí? Es importante ya, si hay signos de hipotensión en estos pacientes, comienza ya una reanimación en ese paciente de las cifras de presión arterial. Comienza a pasarle cristaloides, reanima a ese paciente, pero obviamente aquí necesitas un catlón 14 o 16, ¿ya? Es decir, grueso, ¿ya? O al menos 2 vías periféricas que tengas, ¿sí? Al menos 2 vías periféricas para que puedas reanimar a ese paciente, ¿ok? Si no, le pones ahí un 22 y quieren reanimar con 22, o sea, eso está cayendo a cuentagotas. Tiene que pasar a chorro los cristaloides, ¿sí? Ya sea cloruro de sodio a 0,9% o lactato Ringer, es decir, cristaloides, no coloides, ¿sí? Ojo que ya hace mucho tiempo los coloides perdieron validez y están por debajo de la reanimación con los cristaloides, ¿ok? Y claro, aquí este paciente, la reanimación inicial lo puedes hacer con cristaloides, pero a la final lo que necesita este paciente es sangre. Entonces vas a considerar esta transfusión de sangre, ¿sí? Con menos de 7 gramos de decilitro, no hay vueltas que dar, tienes que transfundir. Si el paciente es cardiópata o antecedentes de infarto agudo del miocardio con menos de 8, tienes que transfundir en esos pacientes. Sin embargo, más que un valor numérico, les decía, más que un valor numérico, importa la clínica de ese paciente. Yo puedo tener un paciente con 8 de hemoglobina, pero ya está con fatiga, está con palidez, está desaturando, está taquicárdico, es decir, hay signos de hipoperfusión que me dicen y me gritan que necesita volumen. Entonces, no voy a esperar necesariamente que esté menos de 7. La clínica te dirá, claro, esto es una pauta, esto te ayuda a decidir menos de 7 en pacientes que no tengan comorbilidad cardíaca y menos de 8 en quienes sí tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular principalmente, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Claro, también tendrás que transfundir si de pronto resulta que el TP, el INR están prolongados porque está tomando, qué sé yo, warfarina. Tendrás que revertir eso con plasmas frescos congelados a razón de 10 a 20 ml por kilo, ¿sí? Tendrás que revertir eso. Tendrás que utilizar vitamina K para revertir, es decir, una serie de medidas que tengas que considerarlo, ¿sí? Si tienes un sangrado o qué sé yo, las plaquetas, ¿no es cierto? Si tienes en este caso una trombocitopenia, ¿sí? Sobre todo por debajo de 50,000 más hemorragia, ese paciente tiene que transfundirse plaquetas a razón de un paquete o un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso. ¿Sí? Es decir, si pesa 70 kilos, 7 concentrados plaquetarios. Si pesa 60, 6. Si pesa 50, 5. ¿Sí? Debes considerar, obviamente, esta transfusión con menos de 50,000 más hemorragia. ¿Sí? Más hemorragia. Sí, la transfusión profiláctica de plaquetas solo por debajo de 20,000. ¿Qué quiere decir profiláctica? Que no te sangre, ¿no? O sea, si el paciente no te está sangrando por ningún lado, pero tiene menos de 20,000, transfúndele así no te sangre. Eso quiere decir transfusión profiláctica, porque con menos de 20,000 se pueden presentar hemorragias espontáneas, es decir, no te las esperas y sangra el paciente. Y con menos de 10,000 puede haber hemorragias ya que amenacen la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, si tienes plaquetas menos de 50,000 con evidencia de una hemorragia activa,
ya transfunde, por favor, plaquetas en ese sentido. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? En la profiláctica también es un concentrado por 10 kilos de peso. Claro, claro. En toda transfusión que consideres plaquetas, es un concentrado por cada 10 kilos de peso. Ujú. Y la dosis, en cambio, en el plasma fresco congelado es de 10 a 20 ml por kilo. ¿Sí? Y bueno, los paquetes globulares, por cada paquete te sube un punto, perdón, un gramo sobre decilitro, o lo que sería igual a 3% en el hematocrito, por cada concentrado, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en este sentido? Los cristaloides le pasa así temporalmente hasta que asome la sangre, hasta que venga la sangre. No todos los hospitales tienen pues un banco de sangre. Obvio que este paciente necesita sangre, pero hasta que traigan, tú necesitas conservar la volemia en ese tejido, en esos tejidos, y para eso te sirven los cristaloides inicialmente, ¿no? No es que solamente le vas a dar cristaloides y nada más. Cuando ese paciente necesita una transfusión masiva, se han de haber escuchado el término transfusión masiva. La transfusión masiva tienen que ustedes definirla adecuadamente, ¿sí? Una transfusión masiva. Una transfusión masiva es aquella que se define como la transfusión prácticamente de 3 o más paquetes globulares dentro de la primera hora, ¿sí? Es decir, ese paciente está sangrando, y claro, necesitas más paquetes globulares porque sangra constantemente. Entonces, cuando ya ha necesitado más de 3 paquetes en los primeros 60 minutos, eso ya tiene criterios de transfusión masiva. En esos casos, cuando ya pasas muchos paquetes globulares para evitar una hemodilución, ¿sí? Para evitar una hemodilución, justamente, tú tienes que pasar a razón de 1, 1, 1. ¿Sí? Tienes que pasar un concentrado de glóbulos rojos, un plasma y una alícuota plaquetaria. ¿Sí? Entonces, al pasar conjuntamente o concomitante todos estos hemoderivados, tú evitas que exista una hemodilución, porque claro, si le pasas más sangre y no restableces las otras cosas, factores de coagulación, plaquetas, se arma una hemodilución tenaz que eso te genera trastornos de la coagulación. Estás diluyendo toda la sangre prácticamente y eso te puede traer severas complicaciones. Ok, ¿alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Doc, la Perdón, no relación le escuché. 1-1-1 dijo que era cuando pasamos más No, de 3 no, paquetes. no le escucho, no se escuchó bien. Por favor, repítame la pregunta. Por favor, repitamos la pregunta. La persona que nos estaba... Les decía que una transfusión masiva es cuando... bueno, hay una definición clásica, pero esa definición clásica realmente ha perdido valor. Digamos, se definía antiguamente la transfusión masiva como el reemplazo con al menos 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas.
O sea, cuando pasabas más de 10 concentrados de glóbulos rojos en 24 horas, le catalogabas recién transfusión masiva. Pero imagínate, tenías que esperar 24 horas para saber cuánto mismo le pasabas a ese paciente. O sea, es mucho tiempo. Y debes tomar esta decisión más rápido. Por eso es que la definición actual lo hace en 1 hora. ¿Sí? Y te dice, cuando ya ese paciente ha necesitado 3 unidades, ¿sí? En 1 hora, ya automáticamente ese paciente ya pasa a ser, es un candidato de transfusión masiva y claro, tienes que establecer esta relación que te comento. ¿Dudas? De mi parte, todo claro. Ya, ok. Bien, vamos a abordar ya algunos aspectos en cuanto al tratamiento mismo de estos pacientes, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad o la causa es una enfermedad ulcerosa péptica como tal, ¿sí? Obviamente en este contexto el tratamiento también es ya más específico, ¿sí? Obviamente aquí el tratamiento ya farmacológico me refiero, ¿sí? Será los inhibidores de bomba de protones. Aquí ustedes deberán pasar un bolo, ¿sí? Un bolo de 80 miligramos IV, ¿sí? En este caso pongamos omeprazol, ¿ya? 80 miligramos IV en bolo, y después a razón de 8 miligramos por hora. Ustedes deben dejar una bomba, en este caso de omeprazol, puede ser preparada 80 ml de solución salina al 0,9% más 80 miligramos de omeprazol y eso van a pasar IV a 8 ml hora. ¿Sí? Esto, de esta dilución y pasando a esto, más o menos les da esto que les menciono de que deben pasar a razón de 8 miligramos hora, ¿sí? Con esta dilución, 80 de cloruro con 80 de omeprazol, pasar a 8 ml hora y están dando 8 miligramos hora prácticamente. Cuando ustedes tengan un un ROCAL, ¿sí? Un ROCAL que les dio para una hemorragia moderada o severa, esto debe estar al menos 3 días. Debe estar al menos 72 horas. Obviamente el paciente tiene que estar en NPO. Ese lapso de tiempo al menos, ¿sí? O hasta que se haga la endoscopía o hasta que exista tolerancia a la vía oral, ¿sí? Entonces, en el ROCAL, les decía, moderado, severo, esto tiene que estar por al menos 72 horas, fijo. Si les da un ROCAL leve, entonces esto podría cortarse 24, 48 horas, es decir, podrían usarlo menos tiempo, pero así al menos les decía, tiene que permanecer por 72 horas. Algunos hablan, sí, algunos hablan de que ya después de estas 72 horas ya le puedes retirar la bomba. Algunos hablan de cambiar a vía oral. Esto dependerá obviamente de si es que tolera la vía oral. Caso contrario, puedes dejarle no en bomba, sino puedes dejarle omeprazol 40 miligramos IV cada 12 horas. Sí, podrías dejarle ya el resto de días de estancia hospitalaria y después obviamente mandarle ya a la casa. Generalmente el tratamiento que le mandas es de 4 a 6 semanas de inhibidor de bomba de protones, al menos 20 miligramos vía oral cada 12 horas, durante 4 a 6 semanas, que es el tiempo que demora más o menos en cicatrizar una úlcera gástrica, ¿sí? De 4 a 6 semanas de ese paciente tiene que estar con inhibidor de bomba de protones, ¿ok? Esto es importante que ustedes lo conozcan para que puedan
asistir a sus pacientes de una manera adecuada. Obviamente, suspender cualquier tipo de fármaco que ustedes hayan sospechado que puede estar coadyuvando o que fue el origen de este sangrado, ¿no? Dudas con respecto a la bomba de omeprazol. Ok. Dentro del proceso endoscópico, claro, una endoscopía puede ser diagnóstica, pero también puede ser terapéutica. En la endoscopía también se puede hacer un tratamiento endoscópico, es decir, aquí puedo tener el tratamiento farmacológico y también el tratamiento endoscópico. ¿Sí? También puede estar presente este. ¿En qué consiste este tratamiento endoscópico? No consiste en otra cosa que inyectar, ¿sí? A través de la propia endoscopía que se inyecta una solución de epinefrina. Y claro, puede también hacerse una cauterización utilizando una pinza hemostática y que esto obviamente puede mejorar estos casos. No siempre está disponible la pinza hemostática y únicamente se hace una infiltración, una inyección con epinefrina. Esta epinefrina va a causar vasoconstricción a nivel local y eso va a parar o frenar el sangrado en estos pacientes. ¿Ok? Eso prácticamente dentro de el tratamiento de estos casos. Buenas noches, Doc. Con respecto al tratamiento de la úlcera activa, también he visto que envían opteotride. No sé si nos puede decir algo de eso. Ya, el opteotride está indicado no para la úlcera, no en el tratamiento de un sangrado por enfermedad ulcerosa péptica. El opteotride está indicado en el tratamiento de las varices esofágicas, ¿sí? El opteotride o somatostatina, estos están indicados cuando tu sangrado es por varices esofágicas, no por una úlcera péptica. Eso, por favor, tengan muy en cuenta. El tratamiento en la enfermedad ulcerosa péptica, es decir, tienes una úlcera en tu estómago o en tu duodeno que está sangrando, el tratamiento es inhibidor de bomba de protones y claro, también tienes el tratamiento endoscópico. El opteotride lo utilizamos para las varices esofágicas en tus pacientes, por ejemplo, que tengan cirrosis hepática. ¿Ok? Ya, ok. En las varices esofágicas, tú ahí sí utilizas, farmacológicamente puedes utilizar el opteotride, ¿sí? A razón de 50 microgramos por hora, ¿sí? Esto lo puedes dar en bolo IV y después puedes pasar ya a 50 microgramos, ¿sí? Por hora en infusión, Esto tienes que mantenerlo al menos durante 5 días, durante al menos 5 días. Y obviamente el mayor beneficio de esto es si lo utilizas dentro de las primeras 24 a 48 horas, tú tendrás el máximo beneficio. Entonces, primero das un bolo de 50 microgramos, ¿sí? Le das un bolo y después le mantienes, ¿sí? En infusión. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Y claro, en estos pacientes con varices esofágicas, el opteotride va de una manera y segundo, también puedes hacer aquí ligadura endoscópica. Es decir, tienes que ligar esas varices esofágicas, ¿sí? A través de una ligadura endoscópica con bandas elásticas. Con bandas elásticas. Que asimismo ya esto es un procedimiento endoscópico. Así como acá teníamos que administras epinefrina, acá haces una ligadura, ¿sí? Endoscópica con bandas elásticas. Y eso obviamente te puede ayudar a controlar el sangrado en estos pacientes con varices esofágicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda en este sentido? Ya en los pacientes que tienen cirrosis,
y que tienen obviamente ya estas varices esofágicas, hay ya otros tratamientos, por ejemplo, la derivación portocava espleno-renal, ¿sí? Lo que se conoce como los TIPS también, que son derivaciones realmente portocavo espleno-renal para estos pacientes cuando ya, como última alternativa, básicamente en estos pacientes con varices esofágicas. ¿Ok? Cuando tienes sangrados por esofagitis, por gastritis, que habíamos dicho, también puedes usar ahí los inhibidores de bomba de protones, los antihistamínicos H2, ¿sí? Como la ranitidina, puedes usarlos también, ¿ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿La ranitidina en qué dosis se maneja ahí en ¿Perdón? la ranitidina? Bueno, hay estudios que comparan el uso del omeprazol y en este caso los antihistamínicos H2. Definitivamente el uso de los inhibidores de bomba de protones es la indicación principal. ¿Sí? Sin embargo, podrías también utilizar, en este caso, antihistamínicos, las H2, y las dosis que tú puedes manejarte es de 300 miligramos de ranitidina. ¿Sí? 300, la dosis tope que puedes usar justamente de ranitidina es esa, 150 cada 12, ¿sí? Si es vía oral, o si la das por vía intravenosa, puedes darle 50 miligramos cada 6, cada 8 horas, ¿sí? O si lo das oral, la dosis tope es hasta, puedes darle, te decía, 150 cada 12 o 300 miligramos una vez al día, al acostarse. Si utilizas intravenosa, 50 miligramos cada 6 a cada 8 horas. ¿Ok? Que esa sería la dosis en este caso, si no tuviéramos omeprazol. O sea, 300 cada 12 o 150 cada 12. No, tienes dos, si es vía oral, 150 cada 12 o 300 una vez al día. Si es intravenoso lo que estás usando, 50 miligramos cada 6 a 8 horas. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Bien, doctores. Yo creo que con esos datos que tenemos, pueden ya o podrán ustedes defenderse en este sentido. El paciente, como les decía, va a estar en NPO. ¿Cuántos días? Al menos cuando es una forma moderada, severa, debe cumplir las 72 horas de la bomba y el tiempo que esté con la bomba tiene que estar en NPO ese paciente. O sea, esas 72 primeras horas tiene que estar en NPO. Ya después de las 72 horas tú vas evaluando algunos criterios clínicos, si no ha habido ya más descenso de la hemoglobina, es decir, ya clínicamente tú decides iniciar progresivamente la dieta y claro, ya vas, no de golpe, ¿no? Siempre dieta líquida, primero líquidos claros, después una dieta líquida estricta, amplia, etcétera, hasta llegar ya a una dieta un poco más consistente. Pero eso tiene que ser progresivo a partir de las 72 horas, ¿sí? Y claro, siempre y cuando ya no haya evidencia de un sangrado activo, ¿ok? Bien, doctores. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Otra pregunta, Doc. Ajá, sí. Doc, ¿es prudente como es mandar en tratamiento ambulatorio omeprazol y ranitidina o solo es, o es suficiente? No, solo uno de los dos tienes que mandar, ¿sí? Y como te digo, en 4 o 6 semanas. Si la causa es Helicobacter, tendrás que ya después de este periodo de tiempo tratar Helicobacter, ¿no? Debes tratar Helicobacter con un tratamiento erradicador porque ese fue el responsable, entonces tienes que corregir la causa. Pero no le vas a dar de forma inicial porque si no, con la cantidad de antibióticos que va a recibir, esa mucosa gástrica se va a inflamar aún más. Ya pasa este evento de 4 o 6 semanas y ahí sí utiliza ya tratamiento erradicador para Helicobacter pylori. Doc, ¿y el sucralfato? Puedes utilizar como coadyuvante, ¿no? En las guías realmente
Si tú vas a una guía sobre sangrado digestivo, estos antiácidos, puedes utilizarlo como coadyuvante, mas no es la solución a tu problema. Aquí el tratamiento son inhibidor de bomba de protones. Ese sí no puede faltar. El sucralfato puede o no puede, ¿sí? Podrías utilizar, sobre todo en esofagitis, ¿sí? Cuando hay reflujo gastroesofágico, es decir, una gastropatía erosiva, podrías utilizarlo y va muy bien, ¿no? Y sobre todo si es que tienes ya la certeza de que ya ese paciente no va a resangrar. No te olvides que si le das sucralfato, prácticamente velas esa mucosa y si quieres hacer una endoscopía, por alguna situación ya no vas a poder ver claramente. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Ya, gracias, doctor. Listo, doctores. Nos quedamos ahí. La próxima clase vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de insuficiencia renal, ¿ya? Vamos a topar ya insuficiencia renal aguda y posteriormente crónica. Les agradezco por su atención en esta noche, ¿no? Tengan ustedes buena noche. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.